Dios les bendiga, bienvenidas a una nueva entrega de los hábitos de Jesús. Damos gracias al Señor porque en cada una de los hábitos que hemos ido viendo hasta ahora, Dios nos ha dado grandes enseñanzas. Y la de hoy es sumamente importante también, así que vamos, ¿verdad?, a disponer nuestro corazón para poder recibir de parte de Dios lo que tiene para nosotras. Y vamos pues juntas a pedirle en oración que tome el control de todas las cosas y que nos prepare para esta entrega de hoy. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das nueva vez de poder estar aquí y continuar con este estudio tan interesante y tan importante para nuestras vidas. Gracias por cada tema que has traído a la luz en beneficio de nosotras, Señor, y de nuestro caminar para contigo. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos y haciéndonos entender, Señor, cada una de las enseñanzas que tienes para nosotros en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Así que, como vieron en el título, en el título debajo de este video, vamos a hablar de algo que a las personas no suele gustarnos necesariamente hablar, pero que es sumamente importante. Digo que no suele porque si bien es cierto, estamos siendo trabajadas en esta área, en ocasiones obedecer la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero en ocasiones, en un principio, se nos tiende como a ser un poco difícil. Pero vamos a ver cuál es el beneficio que a nosotras nos alcanza cuando obedecemos a Dios. Y entonces el hábito que vamos a ver hoy es el hábito de obedecer. Vamos a ver cómo Jesús nos muestra con su ejemplo la manera en la que Él obedeció. Y nos va a demostrar que si Él pudo, nosotras también podemos, aunque en un principio pudiera tornársenos un poco difícil. Gloria a Dios. Entonces vamos a iniciar con la palabra de Dios, que siempre es la que nos sirve de base para todos estos temas. Y dice en el nombre de Jesús, Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Déjenme decirle que de entrada no deberíamos tener en ese texto bíblico y desglosar lo que significa, pero nos sirve de base porque no es solamente decir que amamos a Dios, decir que estamos agradecidas por todo lo que Él nos ha dado, sino que le vamos a demostrar eso cuando obedezcamos sus mandamientos. Pero todo está conectado porque no podemos guardar algo que no conocemos, que no escudriñamos, que no leemos. Entonces, en la proporción en la que nosotras escudriñamos las escrituras y procuramos pasar tiempo con él, en esa medida entonces guardamos eso nuevo que aprendemos y con eso le decimos que queremos permanecer en su amor, así como él también lo hizo. Entonces, antes de entrar, ya saben que siempre nos gusta ponernos en contexto y vamos a ver qué es la obediencia. De hecho, me gustaría que pusieran en los comentarios qué es para usted la obediencia, porque si lo hacemos desde el principio del video, pues entonces posiblemente cuando usted termine junto conmigo de la entrega de hoy, hayan cosas nuevas y diferentes que vayamos a aprender. O ya usted sí lo sabía y entonces lo que va es a reforzarlo. Entonces, el término obediencia está relacionado con la acción de obedecer. Lo primero es que la obediencia es una acción. Obediencia viene de la acción de obedecer. Usted no puede decir que es obediente si no acciona constantemente en el ejercicio de la obediencia. Y eso incluye el respetar, el acatar y el cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda a que se haga algo. En el caso de nosotras,
¿verdad? De nosotros en sentido general, nosotros respetamos, acatamos y cumplimos lo establecido por Dios, no por obligación, ni por miedo, ni por sugestión, sino por amor. Y sabiendo que cuando Él nos manda a hacer algo, el beneficio no es de Él, es de nosotros, porque Él lo que quiere es que nosotros perseveremos en Él. He escuchado en ocasiones que la gente dice, no, es que el cristiano tiene muchas cosas que tiene que dejar de hacer. Yo le digo, pero ¿quién tú crees que es el beneficiado con dejar de hacer todas esas cosas? Es el ser humano, porque Dios no necesita de esas cosas para ser Dios, ni va a ser menos Dios después de eso. Sin embargo, nosotros, si nuestra vida pudiera verse degradada por comportamiento, actitudes, conductas que están divorciadas de la voluntad de Dios. Entonces, la obediencia a Dios es el núcleo de la vida humana y sin ella las familias y los individuos se destruyen porque con ella se es feliz. Y aunque la obediencia, que va muy conectada a la disciplina también, aunque la disciplina dice en un principio no nos da gozo, a la larga nos permite ser felices en él. Y entonces, sin la obediencia, vivimos entonces consecuencias que nos alcanzan porque es como si, eh, si le dijéramos a Dios que no queremos su cobertura, que lo que Él nos está diciendo que hagamos porque Él sabe mejor acerca de nosotros y conoce el futuro, que no queremos que Él nos siga diciendo eso, entonces Él se retira y lo que nos alcanza son cosas dolorosas. Entonces, la obediencia a Dios es la meta para aquellos que hemos sido regenerados y que hemos sido hechos una nueva creación en Cristo. Luego de que nosotros ya recibimos la salvación, que es o sea, es suficiente y abarca todo, no deberíamos de quedarnos ahí, sino que deberíamos de empezar a pedirle a Dios que siga haciendo efectiva todas las acciones que realiza el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y una de esas cosas es la regeneración, ¿verdad? Y es el hacernos una nueva criatura en Él, y se supone que la obediencia va incluida en esa parte. Entonces, en Primera de Pedro 1:22 dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de puro corazón. Y si bien es cierto que la segunda parte es muy importante de este versículo, nos vamos a detener en la primera, que es la que tiene que ver con el tema de hoy. Y es que la obediencia purifica nuestras almas. Y no cualquier obediencia, porque hay gente que es obediente, pero es obediente a acciones y comportamientos malos y es obediente a otras cosas y a otras personas que no son Dios. Entonces, la obediencia real y efectiva es a la verdad y al verdadero. Y con eso, entonces, nuestras almas son purificadas mediante el Espíritu Santo, porque Él es el que realiza esa acción en nosotros. Gloria a Dios. Así que el obedecer es la decisión de disponer el corazón para atender y comprender a lo que se oye con miras a hacer. ¿Y por qué lo que se oye? Bueno, porque el estudio de la palabra, el oír la palabra, el leerla, el escudriñarla, es lo que nos va a permitir comprender eso que estamos aprendiendo nuevo y nos va a ayudar a hacerlo, a practicarlo. Pero eso es una decisión que nosotros tomamos consciente y voluntariamente y que no puede ser obligado ni sugestionado por nadie. Es una decisión, es una disposición, porque hay personas que toman la decisión pero no siempre están dispuestos a continuar con esa decisión que tomaron. Entonces tenemos que estar siempre dispuestos, debemos tener atención a ver por dónde es que Dios está hablando en nuestras vidas para que obedezcamos esa parte. Tiene que ver con comprensión, porque no obedecemos porque nos digan que tenemos que obedecer tal o cual cosa, sino que obedecemos porque comprendemos que obedeciendo esas cosas
El beneficio es nuestro y de nuestra relación con Dios. Y por último, el obedecer dispone una ejecución. Fíjense que vimos al principio que obediencia tiene que ver con la acción de obedecer. Es una ejecución, es una práctica, es constante. O sea, no es que yo digo que soy obediente, pero siempre estoy inactiva en esa parte. Tengo que estar constantemente activa. Gloria a Dios. Entonces, ya aterrizando nuestro libro, ¿verdad? Nuestro material que hemos estado profundizando, gloria a Dios, el hábito de Jesús de obedecer nos lleva a tomar esa decisión de actuar según la voluntad de Dios, basados en lo que Él ha dicho en su palabra y buscar la dirección del Espíritu Santo cuando no encontremos indicaciones específicas en las Escrituras. Y cuando dice cuando no encontremos, no es que la palabra no hablare de esas cosas, sino que posiblemente en ese momento, bajo la presión que tengamos posiblemente de tomar alguna decisión y que no contemos como con esa claridad mental, como cuando nos sentamos a estudiar la palabra, el Espíritu Santo sí nos va a indicar, porque el Señor se encarga de nuestra vida y Él procura que cuando Él nos pide que hagamos su voluntad, Él nos ofrece las herramientas y la manera de cómo hacerlo. No es que Él nos dice, ven, sígueme, pero nos deja a la deriva, resuelvan como ustedes puedan. No, Él nos da las herramientas que nosotros necesitamos. Entonces vamos a ver cómo es que Jesús nos muestra el ser obedientes. Y es que Jesús mismo en toda circunstancia obedeció al Padre. Su vida fue un sí a su voluntad. Y eso me trajo una pregunta de manera muy personal. Estoy yo constantemente diciendo sí a la voluntad de Dios. Esto es algo que ciertamente de manera muy personal me confrontó, porque sí tenemos el deseo de hacer la voluntad de Dios, pero a veces hay decisiones difíciles y no son decisiones que nos divorcian de Él ni nos alejan, son decisiones que en esencia son buenas, pero si no es a Él que le estamos diciendo que sí, entonces no es a su voluntad, es a nuestra voluntad y tenemos que tener cuidado con eso. Así que el impacto de Jesús fue el resultado de su total e instantánea obediencia. Él no esperaba de que voy a durar estos 5 minutos y después voy a obedecer. No, automáticamente él necesitaba entrar en la escena, ¿verdad? De la obediencia, él lo hacía. Entonces nuestra salvación, y eso es importante que lo sepamos, nuestra salvación dependió de la obediencia de Jesús. Y cuando leí esta parte, inmediatamente me transporté al Getsemaní, cuando él dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Miren, ahí eso fue. De hecho, esa es la victoria primera ¿verdad? Que Jesús tiene antes de ya ir a la cruz, donde él decide continuar con la voluntad del Padre y obedecerle, aunque en el momento en su humanidad le parecía algo bien difícil. Y gracias a eso, tú y yo gozamos de esa salvación y de ese puente restablecido de relación entre Dios, Padre y nosotros. Entonces, las escrituras nos muestran de qué maneras él también lo hizo. Y lo primero es que él tuvo muchas oportunidades de evitar la voluntad del Padre. Sin embargo, él no lo hizo. Y tenemos un ejemplo por excelencia, que es en Mateo 4, que es cuando él tiene ese encuentro con Satanás y Satanás le dice que haga cosas para alcanzar ciertos atajos con respecto al propósito de él por el cual él vino a la tierra. Pero inmediatamente él hiciera lo que hizo, lo que le decía Satanás, él empieza a obedecerle. Y entonces automáticamente, vamos a decirlo así, aborta la misión. Entonces Satanás tentó a Jesús ofreciéndole 3 alternativas para evitar la cruz, porque ese era su objetivo, que él no llegara ahí. A pesar de que él habló del hambre y habló del pan en el principio, si él caía en esa primera, ya automáticamente le restaba la autoridad de poder ir a la cruz, ¿ok? Y entonces Jesús luchó
para poder obedecer a Dios, porque obedecer no siempre es fácil y eso lo entendí. No siempre es fácil y no siempre de la manera que nosotros estamos esperando, porque a veces decimos, sí, queremos obedecer a Dios, pero queremos obedecerlo de la manera más fácil y más bonita. En ocasiones se presenta, pero no siempre, a veces muy difícil, y entonces eh, va a requerir de nosotros esa decisión, esos 5 pasos que vimos al principio para poder tener éxito. Satanás nos va a obligar a dar la pelea porque él no quiere que obedezcamos, nosotros queremos obedecer. Entonces es una lucha constante en la que nosotros vamos a tener que buscar la guianza de Dios para vencer. Y nuestra carne va a luchar porque nuestro espíritu quiere obedecer, pero nuestra carne, nuestras debilidades, nuestra humanidad quiere también hacerlo a su manera. Y entonces ahí entra el conflicto. Pues aún los discípulos más allegados de Jesús intentaron que él evitara el camino hacia la cruz. Y me acuerdo de nuestro amigo Pedro, que en un momento Jesús tuvo que decir, pero Pedro, ¿cuál es el espíritu que está operando en ti, Dios mío? Y es que él puede incluso usar, o sea, refiriéndonos a Satanás, a quienes tienen buenas intenciones para impedirnos hacer lo que el Padre nos ha mandado. Porque en esencia, lo que Pedro le dijo desde su perspectiva de humano y de seguidor y de que lo amaba, pudiera no verse mal. Pero cuando lo que tú me estás pidiendo va en contra de la voluntad que ha sido establecida por Dios, que tú me ames, me estás diciendo que no haga la voluntad de Dios. Entonces ahí era que estaba el punto malo de lo que estaba estableciendo Pedro y eso, ¿cuál es el espíritu que está operando en ti? Porque recuerden que los espíritus poseen a las personas, pero cuando no las pueden poseer, las influencian. Y si una persona está distraída o está muy emocional o está muy en la carne, entonces se deja seducir por esas cosas y entonces sin darse cuenta puede ser un instrumento del enemigo para que otro no pueda hacer lo que se le ha enviado a hacer. También vemos que Jesús nos hace saber que la obediencia tiene un costo. Y ahorita hacía la referencia del Getsemaní, pero sabía que veníamos a esta parte porque es que el Padre le mostró a Jesús el costo de su misión. Y Jesús entonces volvió a responder, oye, lo voy a hacer. Cuando Él le dice que se haga tu voluntad y no la mía. Y es que hay un precio. Y usualmente yo de hecho comparo la obediencia con la disciplina al principio. No trae causa de gozo. Usted no va contento y feliz, déjame obedecer a mi Dios, o posiblemente lo hacemos, pero cuando ya estamos dentro de la prueba, mire, Señor, ayúdanos porque no podemos. Y entonces la obediencia frecuentemente requiere que abandonemos nuestra zona de confort, nuestra conveniencia y nuestra comodidad y vayamos al altar del sacrificio a entregar esas cosas. Y en la misma medida que eso está cogiendo fuego en ese altar, en esa misma medida trae dolor a nosotros, porque entendemos que sin eso no vamos a poder ser. Pero una vez ya ese altar, ese sacrificio es consumido y Dios sustituye esas cosas por sus cosas en nosotros, entonces entendemos por qué era que Él nos mandaba hacer esas cosas. Nos damos cuenta de que en Él somos diferentes y lo nuevo que Él trae en nuestra vida, producto de la obediencia, es en mejor proporción, en mayor proporción, más beneficioso para nuestra vida. También la base de Jesús para obedecer, y aquí sí es verdad, fueron las escrituras. Jesús conocía el Antiguo Testamento y comprendía lo que Dios deseaba que él hiciera por medio de las escrituras, porque cuando conocemos las escrituras somos iluminados en lo que Dios requiere de nosotros, y entonces la obediencia frente a eso va a ser nuestra respuesta correcta,
hacia Dios. ¿Por qué? Porque previamente fuimos a su base, a su fundamento, al manual de vida que Él nos ha dejado de cómo Él quiere que nosotros hagamos las cosas. Va a ser más, a pesar de que el obedecer no es fácil, pero en cierta medida va a ser más fácil porque una vez lo leemos, ya no podemos negar ignorancia. Entonces, inmediatamente descubrimos algunas escrituras, automáticamente tenemos que internalizarlo y tenemos que tomar la decisión y seguir adelante y hacer eso porque no era como antes que no lo sabíamos. Ahora sabemos que lo sabemos y eso entonces produce que nosotros pues al final obedezcamos a lo que Él establece. Y bueno, como todo hábito que hemos visto, hay enemigos. Y la obediencia no es la excepción. Y el primer enemigo de que nosotros obedezcamos la voluntad de Dios y obedezcamos las escrituras y que obedezcamos sus mandatos es la carne. Ay, yo no deseo hacer eso, yo no me siento bien, eh, yo siento que esas tantas sensaciones que damos en la carne. Y entonces eso nos impide pues hacer lo que Dios tiene que hacer, porque las decisiones en Dios no es de acuerdo a cómo nos sentimos, ni a cómo amaneció el clima, ni como dice la gente que se levantó con el pie derecho, con el pie izquierdo. No, nuestra decisión para con Dios no tiene que ver con ninguna de esas cosas. Tiene que ver con que yo sé lo que tengo que hacer, sé que lo tengo que hacer y hoy ya tomé la decisión de que lo voy a hacer. El segundo enemigo es Satanás. Mira, siempre hay un camino más fácil. Y de hecho, él es experto en eso, en hacer que nosotros alcancemos lo que Dios nos dijo, pero de otra manera diferente a como Dios tiene en sus planes, que nosotros alcancemos esas cosas. Porque el hecho de que, y recordando lo que estuvimos hablando de Mateo 4, el simple hecho de que Jesús le hubiera prestado sus oídos a la primera parte de la conversación, ya automáticamente eso iba a denotar que Jesús hubiera querido tomar un camino más fácil. Y entonces nosotros también tenemos que estar apercibidos porque si tentó a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto más no nos va a tentar a nosotros con respecto de eso? El tercer enemigo es dejar para más tarde. Yo sé que tengo que obedecer esto, yo sé que tengo que hacer esto, pero déjame pensarlo, déjame. Hay algunas personas que he escuchado que dicen, déjame hasta orar, cuando saben que ya la decisión de tomar eso, ya se la dijeron en las escrituras, ya lo sabe que tiene que hacerlo. Pero bueno, ahora no, cuando yo me sienta mejor, cuando yo de verdad crea que pueda continuar con eso, entonces ahí pasa el tiempo, no obedecemos y las consecuencias de no haber hecho las cosas como Dios nos pidió que las hiciéramos, entonces trae dolor a nuestras vidas. El cuarto enemigo es la conveniencia. Bueno, hay que conceder demasiado. Eso de estar obedeciendo a Dios como que no nos está conviniendo. Yo como que tengo que dejar de hacer muchas cosas y yo lo amo, pero hay cosas que yo no quiero entregar. Cuando pensamos de esa forma, estamos siendo influenciados por el enemigo. Porque créame que de la obediencia el único que tiene conveniencia somos nosotros. Porque Dios sigue siendo Dios y Él no necesita nada de esas cosas. Sin embargo, nosotros sí lo necesitamos para que nuestros días en la tierra se alarguen, para que podamos vivir en paz. Hay actos de obediencia que traen paz a nuestra vida, que traen gozo, no felicidad momentánea, sino que traen gozo. Hay decisiones que tomamos por la obediencia que nos afianza en nuestra fe con Dios, que nos permite abrazar la salvación. Entonces, no podemos ver en todo qué interés, qué yo voy a ganar con eso. Porque en el momento posiblemente no lo entendamos, pero Dios luego lo va revelando en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y el quinto y último enemigo es la gente.
Ay, ay, ay. Y quieran a pensar, si ahora Dios me dijo que lo obedeciera en esta cosa, yo no lo quiero hacer porque ahora mira qué va a decir la gente, qué va a pensar, qué va a opinar, me dejarán de hablar, me dejarán de visitar, me dejarán de... Óigame, el que se constituye en hacer sentir bien a los demás y en congraciarse con los demás antes que con Dios, ya tiene el fracaso asegurado. Si yo le dijera que soy yo la que le estoy pidiendo que haga ciertas cosas, usted lo piense, ¿verdad? Porque yo soy un ser humano, pero si fue Dios que lo mandó a hacer, olvídese de lo que la gente pueda decir, que de hecho lo dicen. Como quiera lo burlan, como quiera lo calumnian, como quiera lo blasfeman, como quiera lo dejan, como quiera en ocasiones hasta ahora en contrario por esa decisión que usted tomó de obedecer a Dios. Pero si Dios fue quien le dijo que haga o deje de hacer eso, olvídense lo que puedan estar diciendo los demás, porque ellos no son algo, ¿cómo lo pudiéramos decir? Ellos no son la garantía a largo plazo. Su garantía de obedecer a largo plazo es Dios. Porque el objetivo final de toda obediencia a Dios, ¿sabe cuál es? Permanecer en la salvación. No perder esa salvación tan grande que se nos ha sido dada. Así que la gente puede venir y puede ir, pero la voluntad de Dios y su palabra en nuestras vidas es la que debe de permanecer por siempre. Entonces, hay una frase muy interesante que dice que el costo de la obediencia es pequeño comparado con el costo de la desobediencia. El autor es anónimo, pero me gustaría, ¿verdad?, darle las gracias por hacernos entender ese aspecto. Creemos que dejando de obedecer vamos a ganar más, pero lo que hacemos es que perdemos más que lo que estamos perdiendo al momento de tomar la decisión de obedecer. Gloria a Dios. Y entonces vamos a ver cómo, bueno, ya vemos que en este hábito necesitamos obedecer, ya Jesús mismo nos enseña cómo que debemos de obedecer. Ahora, cómo yo aplico eso a mi vida, cómo yo hago eso real en mi vida. Porque hay muchos que le puede ser muy fácil el obedecer, ¿eh? Pero hay otros que necesitamos de la fortaleza del Señor porque solo no podemos, porque en ocasiones no queremos hacerlo de esa manera o no queremos hacerlo en ese tiempo, pero si de verdad le decimos a Dios que lo amamos, entonces tenemos que tomar la decisión. Lo primero es decidir obedecer. Fue lo que vimos. Aquí esto es consciente y voluntario, esto aquí hay que decidirlo. Esto aquí, mira, así sea con lágrimas en los ojos, con el corazón ahí contrito, decida obedecer. Nadie puede tomar esa decisión por usted, ni siquiera yo. Segundo, acepte que haber obedecido a Dios produce el mejor sentimiento que usted jamás haya experimentado. Y es que después que tomamos la decisión de obedecer, el enemigo trae a nuestra mente pensamientos de derrota, de que hoy al final ya te derrotaste frente a Dios, mira cómo cediste a lo que Él quiere hacer. Entonces, frente a esos pensamientos, entonces nosotros tenemos que saber y contrarrestar esos pensamientos, sabiendo que el haber tomado la decisión de obedecer a Dios es lo mejor que nos puede pasar y que en su momento, aunque no entendamos cuál es la trascendencia de esa obediencia, estamos seguros de que Dios en su momento lo va a revelar a nuestras vidas y nos va a decir o nos va a mostrar, mira, obedeciste ahora, pero era por esto. Mira aquí ahora, en lo futuro, lo que incluye y lo que trasciende el tu haberme obedecido allá detrás cuando yo te lo pedí. Lo tercero es comprenda que la felicidad en la vida depende de decirle sí a Dios. Porque hay muchas personas que quieren ser felices, que quieren experimentar el gozo de Dios, pero no quieren obedecerle. Y en Dios no siempre todo es color de rosa. De hecho, en una ocasión hablaba con alguien de que decía, no, porque ustedes los cristianos, yo decía, es que a nosotros no pasan los mismos problemas.
se nos pincha la misma goma, se nos ocurre un apagón en nuestra casa, por asuntos de situaciones se nos pierden. O sea, a nosotros los cristianos, los hijos de Dios, nos pasan cosas también. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno que sirve a Dios y uno que no? Es que entiende que todas las cosas están en el orden de Dios y que Él nos guarda y que no pasa nada en nuestra vida sin que Él tenga el propósito definido de para que nos pasen ciertas cosas. Entonces, tenemos que comprender que cuando obedecemos, nosotros vamos a añadir años a nuestra vida, vamos a añadir paz, vamos a añadir gozo, porque vamos a estar asegurados de que hicimos lo que Dios quería que hiciéramos en beneficio nuestro. Gloria a Dios. Lo cuarto es, haga una lista de temas sobre los cuales las escrituras muestran claramente cuál es la voluntad de Dios para su vida. Por ejemplo, hay temas de oración, hay temas de ayuno, hay temas de relaciones, hay temas de finanzas, hay temas de su carácter, hay temas de muchísimos otros temas sobre los cuales Dios nos muestra cómo Él quiere que lo hagamos. Y si hacemos esta lista, vamos a ver cómo lo estamos haciendo ahora, cómo Él quiere que lo hagamos, y entonces vamos a ir paulatinamente, porque en Dios no se dan las cosas precipitadas. Dios trabaja por sustitución. Entonces, si usted no lo estaba haciendo de esa manera, Dios va a ir primero preparando ese espacio donde Él va a sacar eso para que inmediatamente eso salga, Él va a poner lo de Él. Entonces, no es que todo se va a hacer súper rápido, pero sí hay que tomar la decisión de un día empezar a hacer ese proceso. Y con esa lista sería excelente para iniciar. Lo quinto, reconozca que cuando usted obedece a Dios, su poder es liberado. O sea, su gracia, su favor, su misericordia, su poder, su autoridad es depositada en nosotros. Porque estamos operando en autoridad, porque quien nos rige, a quien le dimos el señorío de nuestra vida, le estamos obedeciendo, y eso trae que de lo que Él tiene, Él nos sigue depositando para poder continuar. Gloria a Dios. Para los asuntos que no están claramente en las escrituras, busque un principio bíblico y pida al Espíritu Santo que le provea paz o falta de paz acerca de una decisión en particular. Hay personas que tienen temas muy específicos que no necesariamente están expresados de esa manera en las escrituras. Sin embargo, todo principio bíblico siempre trasciende a la entrada o a la salida sobre las situaciones que estamos pasando. Entonces, la idea es que usted le pida al Espíritu Santo que le vaya revelando qué principio bíblico se acomoda a ese asunto en específico, que por más que usted buscó, no hay una historia detallada, no hay un capítulo completo que hable de eso, pero siempre la palabra provee la respuesta. Y que entonces le ponga paz o que no le ponga paz si eso no viene de él. Porque al final usted quiere tomar una decisión apegada a lo que él quiere, ¿verdad? No apegada a lo que nosotros queremos. Entonces, cuando viene de él, trae paz. Y de hecho, su palabra establece que las bendiciones de Dios no añaden tristeza con ellas. Entonces, que lo que viene de él nos dé paz y que lo que no viene de él nos quite la paz y nos permita identificar, ok, eso no viene de él. Lo séptimo es que recuerde que cuando decidió ser cristiano, usted renunció al derecho de hacer las cosas a su manera. Y esto es muy interesante porque al principio, cuando estuve entendiendo muchas cosas de las escrituras, de hecho, incluso mi pastor también en su momento dio una enseñanza con respecto de eso, y era sobre el señorío de Cristo. Y es que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, pero también tenemos que recibirlo como nuestro Señor, para que Él sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hay gente que solamente lo tiene como Salvador, y hay gente que
entiende o cree que lo tiene como Señor, pero necesita afianzarse en Él para verdaderamente abrazar la salvación. O sea, se pueden dar ambos casos. Entonces, cuando nosotros decidimos servirle a Él y decidimos permitirle, dijimos, ok, te pedimos que tu señorío se haga efectivo en nuestras vidas. En el momento en el que le dijimos eso, entonces todo derecho que teníamos de tomar cualquier decisión o de hacer las cosas a nuestra manera o de vivir bajo nuestra voluntad, se la cedimos a Él. Y entonces ahí es como que en ocasiones se nos olvida porque queremos hacer la cosa de nuestra manera, pero entonces si lo hacemos así, ¿dónde está el señorío que una vez dijimos que sí, que queríamos que se hiciera efectivo en nosotros? Así que recordemos eso. Lo otro, el punto número 8, es que confiese la desobediencia inmediatamente y diga sí a la voluntad de Dios. Usted se da cuenta, yo me doy cuenta cuando estamos desobedeciendo a Dios. Entonces, en vez de nosotros racionalizar lo que estamos haciendo o justificar por nuestros medios el por qué estamos desobedeciendo, hagamos una parada estratégica y volvámonos al origen, al inicio. Entonces, empecemos a decirle que sea la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque si osamos continuar como si aquí no ha pasado nada, entonces más adelante no podemos alegar ignorancia. Gloria a Dios. El punto número 9 es tome en cuenta que la obediencia trae el favor de Dios sobre su vida, trae su misericordia, trae su favor, su amor, un área más de su amor es manifiesta en nuestras vidas. Su autoridad es revelada en nuestras vidas, su poder es sobre nosotros, porque estamos caminando bajo la voluntad de Dios. Por eso es que Jesús operó de la manera que operó, porque es que en todo momento él obedecía a Dios. Si él no hubiera obedecido a su padre, por más milagro y por más cosas que él hubiera podido hacer, no hubieran tenido la trascendencia que tuvo, porque no hubiera estado operando ni en poder ni en autoridad de Dios Padre. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo sepamos. Y por último, pero no menos importante, vive en un ambiente en el cual se anima y se estimula la obediencia a Dios. Entre ellos, la iglesia, algún estudio de la Biblia, un grupo al cual usted tenga que dar cuentas, un tiempo diario con Dios, la adoración y la lectura de libros cristianos. O sea, queremos obedecer, pero entonces nos rodeamos de cosas y de personas que para nada nos ayudan a obedecer. Entonces, ya usted sabe que eso es un fracaso. Usted quiere obedecer, pues usted mismo. Diríjase a una congregación donde usted reciba de la palabra, porque la palabra es la que le va a decir dónde que tiene que obedecer. Haga un grupo bíblico o únase a un grupo bíblico donde también están estudiando la Biblia y ahí usted va a saber qué aspectos Dios quiere que obedezcamos dentro de ese estudio bíblico. De hecho, le hacemos la formal invitación de que los lunes a las 8 de la noche, hora República Dominicana, tenemos un estudio bíblico y lo tenemos vía Zoom y lo tenemos de manera en vivo, ¿verdad? Una reunión ahí, una hora. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Bueno, estamos viendo, en esta ocasión estamos estudiando el libro de Hebreos, que de hecho hay una lista de reproducción en nuestro canal que puede ir viéndolo, puede ir poniéndose al día y si gusta, lo pone en nuestros comentarios, nosotros lo contactamos, pero usted tiene que tener un estudio de la Biblia porque no solamente es suficiente con ir los domingos o los sábados, sábado y domingo a la iglesia, usted necesita toda la semana estar conectado, conectada con la palabra de Dios. También es un grupo al cual usted tenga que dar cuenta. Y aquí me quiero detener porque las cuentas se le dan a Dios, ¿ok? Pero a lo que se refiere esta parte, es como un lugar, bueno, donde me den una asignación y yo tenga que entregarla, por ejemplo, pudiera ser en el mismo estudio bíblico. Bueno, para la próxima semana investiguen tal cosa y que de verdad usted lo investigue. Ya ahora no solo fue a la iglesia el domingo y fue al estudio bíblico el lunes, sino que ahora usted tiene el resto de la semana para meditar en lo que aprendió el domingo en su congregación, en lo que aprendió el lunes en su estudio, y entonces todo lo que va a ir surgiendo en la semana la va a mantener a usted, o lo va a mantener a usted, ¿verdad? Inmerso en la palabra,
Y luego cuando le pregunten el lunes siguiente que si tuvo alguna pregunta, si entendió algo de eso, te va a dar la cuenta de lo que usted encontró, de lo que no, de las dudas que tuvo, de las preguntas que tuvo y así, ¿verdad? Y así sucesivamente. También tengo un tiempo diario con Dios. Nos encanta estar en grupo, de verdad. Yo me fortalezco cada vez que estoy con otros hermanos y estamos estudiando la palabra, pero usted necesita un tiempo diario con Dios de manera personal. Yo no puedo estar constantemente rodeada de personas porque hay cosas que Dios quiere hablar a mi vida y va a ser sola y exclusivamente cuando yo tenga tiempo con Él, ¿ok? Por medio de la adoración. Hay adoraciones que cuando la canto me doy cuenta que esa parte no la estoy obedeciendo y si no la obedezco no la puedo cantar. Por eso hay que saber lo que estamos cantando y tenemos que estar seguros de vivir lo que estamos cantando. Y la adoración es un buen punto para eso, porque vamos a ir identificando qué hacemos y qué no. Y la lectura de libros cristianos. La Biblia es nuestra base, nuestro fundamento, nuestro manual por excelencia. Pero también Dios ha dado a personas específicas esa gracia y ese don de poder enseñarnos temas específicos. Y cuando ya usted ha terminado de estudiar su porción bíblica, que usted tenga un buen libro que hable sobre algún aspecto que usted quiera desarrollar y potenciar en usted para con Dios, es bueno que lo haga también. Y mientras vaya leyendo ese libro, va a descubrir cosas que usted se está dando cuenta que usted no está obedeciendo a Dios y ahí usted lo va a subrayar y entonces va a empezar a trabajar esas áreas. Y le aseguro que a usted le va a ir bien. Hay algunos que se han puesto el objetivo de leer un libro por mes. Si usted entiende que eso es muy rápido, bueno, pues elija un libro por 2 meses o lea un libro en un trimestre, pero sea bendecido con algo que previamente Dios ha depositado en otro, que esa persona pertenece también a toda nuestra dinámica y que aunque esa persona esté en otro lugar, en otro país, Dios a esa persona también le habló, como te habla a ti y como me habla a mí. Gloria a Dios. Así que recuerda, la única parte de la Biblia que usted realmente cree es aquella que obedece. Y como decía en otro escenario, el asunto aquí no es conocer acerca de Dios, saber mucho y comprender todas las cosas y saber el origen y el hebreo y todo de tantas cosas. No, el objetivo aquí es conocer a Dios. No solo acerca de Dios, sino conocerlo a Él. Y cuando le conocemos a Él, entonces ponemos en práctica eso que conocemos y ahí entonces que se activa la obediencia. Gloria a Jesús. Así que ya saben, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Usted le quiere decir todos los días a Dios que usted lo ama? ¿Yo le quiero decir a Dios que lo amo siempre? Claro que sí lo podemos hacer, pero ¿cómo de verdad Él va a saber la intención real de mi corazón y de tu corazón? Primero, cuando escudriñamos su palabra, cuando conocemos sus mandamientos, sus principios, y segundo, cuando lo obedecemos y lo ponemos por obra. Ahí Él va a darse cuenta que verdaderamente lo amamos, no solo de labios, sino de espíritu a espíritu. Gloria a Dios. Así que hasta aquí esta parte. Nos vemos en la siguiente entrega. Bueno, es un tema que promete porque, ¿verdad? Nos va a hablar de asuntos del gobierno y todo aquello. Vamos a ver más adelante de qué trata eso. Pero tómese este tiempo para evaluar lo que yo le he denominado el obedienciómetro, que tiene que ver con qué tanto estamos obedeciendo verdaderamente lo que Dios quiere de nosotros y qué tanto estamos dejando que la voluntad del Padre se haga efectiva en nuestra vida. Si todavía sigue operando destellos de nuestra voluntad o si ciertamente decidimos cederle el señorío de nuestras vidas a Dios por medio de Cristo Jesús y asumimos el reto, porque obedecer a Dios es un reto, ¿ok? No vamos en ocasiones a saber cómo hacerlo, pero Él nos va a dar las herramientas, Él nos va a dar su favor, su gracia, su misericordia y nos va a permitir tener un final exitoso en Él.
Gloria a Dios. Así que hasta aquí, Dios les bendiga, Dios les guarde. Mediten, al igual que yo, en todo lo que en este estudio de hoy hemos podido ver y tomemos la decisión una vez más hoy de obedecer a Dios. Y sabemos que no es fácil, sabemos que va a conllevar tomar decisiones difíciles que al principio no causan gozo, al igual que la disciplina, pero que en el objetivo y a futuro nos beneficia a nosotros, beneficia nuestra salvación y beneficia incluso nuestra descendencia, las generaciones que vienen de nosotros. Gloria a Dios. Así que un abrazo grande. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Dios les guarde y hasta una próxima por este mismo canal. Bendiciones y paz.